Hola a todos, una vez más, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo video para YouTube. La izquierda latinoamericana da vergüenza ajena. Vean cómo ellos solamente reconocen violaciones a los derechos humanos cuando las violaciones a los derechos humanos ocurren en países occidentales o en los gobiernos que ellos llaman de derecha. Cuando las mismas y peores violaciones a derechos humanos ocurren en países izquierdistas o simpatizantes de países izquierdistas, ellos no dicen ni pío. Les voy a dar aquí varios ejemplos. Por ejemplo, yo estaba viendo Telesur en estos días, o un video de Telesur, porque yo lo veo en YouTube y no sé muchas veces de cuándo son los vídeos. Entonces, ahí me sorprendió al ver que había una marcha del gobierno cubano oficial para protestar en contra de violaciones a derechos humanos. Y yo dije, wow, una marcha del gobierno cubano protesta por violaciones contra los derechos humanos. Y me puse a verlo. Oiga, ¿cuál era la marcha? La marcha era organizada por el gobierno cubano en protesta por unas violaciones a derechos humanos que se habían cometido en 1700 no sé cuándo por los españoles que habían matado a 10 personas. Y duraron ahí como 10 minutos con ese vídeo explicando por qué el gobierno español era un violador de los derechos humanos, que en el 1700 no sé cuánto, por orden de no sé quién, se mataron 10 personas en Cuba. Y las violaciones que hay hoy en día en Cuba a los derechos humanos. Pregúntele usted, ellos hay un par de izquierdistas por ahí, hay un tipo que, en Argentina que le dicen Atilio Borón. Este Atilio Borón es uno de los creadores de versos en favor de la izquierda latinoamericana. Esta es una de las bocinas en el mundo de habla hispana de los gobiernos izquierdistas. Pregúntele a Atilio Borón o observe cuando Atilio Borón ha comentado algo sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba. No lo va a encontrar nunca. Pero te dura horas hablándote de violaciones de derechos humanos en Argentina, de que por parte de la dictadura. La dictadura argentina, reconocido por el mismo gobierno argentino, asesinó entre 7.000 y 9.000 personas. Violó los derechos humanos sin compasión. Los izquierdistas inventaron que fueron 30.000 e hicieron de eso un negocio. Pero, ¿y cuando han gobernado los izquierdistas en Argentina, los peronistas, los kirchneristas, y se han asesinado personas por parte de la policía con represión? Eso no son violaciones de derechos humanos. Claro, no es que uno vaya a comparar la dictadura argentina con muertos en democracia por protestas y otras cosas. Pero esto yo lo digo porque cuando en el gobierno de Macri, en una protesta, la policía mataba a alguien, salían todas las bocinas del kirchnerismo a decir que el gobierno de Macri era un gobierno violador de los derechos humanos. Pero cuando los gobiernos peronistas matan personas también en protesta, o gobernadores peronistas matan personas también en protesta, eso no son violaciones a derechos humanos. Otro ejemplo que le voy a dar. En Irán hace ya más de 2 meses que están protestando y van más de 200 personas asesinadas por ese régimen despótico que hay en Irán. Pregúntele a Atilio Borón, pregúntele a Halifa y pregúntele a los youtubers de izquierda que hacen vídeos diarios haciéndole apología a las dictaduras. ¿Cuántos de ellos han hecho un solo vídeo diciendo que en Irán se están violando los derechos humanos? No, no lo hacen. ¿Saben por qué?
Porque como Irán es un país que está contrario a los Estados Unidos, ellos no critican las protestas en Irán, los asesinatos en la protesta en Irán, donde ya el régimen iraní ha matado más de 200 personas. Ahí a los izquierdistas usted lo ve calladito. Pero te sale con historia que en los tiempos del Shah de Irán, la CIA era la que gobernaba Irán y que eso nada más eran muertos diarios en la calle y violaciones a los derechos humanos. Pero estos mulas que están ahí desde el año 77, 78, ya van para 40 años en el poder, llevan 40 años violando los derechos humanos en Irán. Hasta esta protesta que hay ahora, el jefe religioso de Irán dijo que eso es un invento de la CIA y de Israel. Cuando él dijo eso, ahí las protestas se pusieron más grandes todavía, porque el pueblo de Irán lo vio como una burla total. Otro ejemplo que le voy a dar de violaciones a derechos humanos. En China hay una minoría musulmana, los uigures, que ellos, como al igual que así como China también persiguió y persigue a los budistas, persigue a estos uigures por el hecho de ser musulmanes. Y a ellos le violan sus derechos humanos de la forma más cruel. ¿Usted ha visto un izquierdista latinoamericano protestando por las violaciones de los derechos humanos en China? Usted nunca ha visto eso, ni lo va a ver. Porque para los izquierdistas solamente tienen derechos humanos aquellos humanos que son de ideología comunista. Si usted es un ser humano, pero usted no tiene ideología comunista, aunque el gobierno y la dictadura del país donde usted viva, a usted lo masacre, eso para los izquierdistas latinoamericanos no es una violación a los derechos humanos. Eso es que tú te dejaste influenciar por la CIA e intentaste tumbar al gobierno, el gobierno tuvo el derecho a defenderse de ti, de defender su revolución y te mató. Eso no es una violación a los derechos humanos para ellos. Las violaciones a los derechos humanos en Rusia. Mencióneme a un youtuber de izquierda o a uno de esas bocinas de izquierda, de esos altos parlantes de izquierda, como Atilio Borón, que haya hecho un vídeo diciendo que en Rusia se violan los derechos humanos. Usted no lo va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque los derechos humanos que se violan en Rusia son a seres humanos que no están de acuerdo con la ideología de Putin. Y como esos seres humanos no están de acuerdo con la ideología de Putin, cuando a ellos le violan los derechos humanos, la izquierda latinoamericana no ve ahí una violación de derechos humanos. Inclusive, he visto vídeos donde personas, por ejemplo, en Venezuela, hay izquierdistas que han salido hablando cada vez que en Venezuela había protestas, diciendo que en Venezuela los protestantes, las personas que habían salido a protestar contra el Estado, contra Maduro, habían violado derechos humanos. Los derechos humanos los viola siempre el Estado. El Estado viola los derechos humanos. Pero los izquierdistas latinoamericanos inventaron que los que salían a protestar en Venezuela violaban derechos humanos. Y los izquierdistas le dicen eso a usted. Es decir, para ellos en Venezuela no hay violaciones de derechos humanos por parte del Estado hacia las personas que protestan y que no están de acuerdo con Maduro, sino que, ni con el sistema chavista, sino que lo que hay son violaciones a los derechos humanos por parte de las personas que salen a protestar. Hasta ahí llegan los izquierdistas latinoamericanos a hacer una bajeza como esa. Entonces, se ponen en la bandera
de que ellos defienden los derechos humanos, pero para ellos solamente tienen derecho a los humanos de ideología comunista. ¿Qué es lo que más, cuál es la mejor defensa de los derechos humanos? La mejor defensa de los derechos humanos es tener un sistema democrático donde las instituciones velen porque el Estado no viole los derechos humanos y que las instituciones sancionen a los miembros del Estado que violan los derechos humanos en el país que sea. Pero eso solamente funciona en democracia. En las autocracias y dictaduras que aman los izquierdistas latinoamericanos, la violación a los derechos humanos es la norma. Y por eso usted nunca va a ver a un izquierdista latinoamericano diciendo que en China, en Rusia, en Irán, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, se violen los derechos humanos. Usted nunca va a ver eso. Porque esos humanos a los cuales se les violan los derechos en esos países son seres humanos que no siguen la ideología izquierdista y por lo tanto no tienen derechos humanos. Cuando una autocracia y una dictadura viola los derechos humanos de las personas que protestan en su contra, según los izquierdistas, esa dictadura lo que está es defendiéndose de los agentes de la CIA y del Mossad y de los agentes americanos que han sido enviados y pagados para hacer protestas en esos países. Entonces, con esto vemos una vez más que la izquierda, especialmente la izquierda latinoamericana, pero la izquierda mundial, porque son todos iguales, uno peor que el otro, son unos hipócritas, falsantes y apoyadores de los derechos humanos. Que cuando le toca a uno de ellos, que les han violado los derechos humanos, de eso se inventan toda una historia, todo un verso, y duran 20 años dándole utilidad a eso y sacándole dinero a eso. La izquierda latinoamericana es una izquierda falsaria e hipócrita y delincuente, apoyadora de violadores de derechos humanos. Yo soy Raúl Cora Cruz Medina. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Y opina aquí en el canal. Si estás a favor o en contra de mi opinión, yo no borro ningún comentario siempre y cuando no tengan ningún tipo de ofensa. Y las ofensas, los comentarios con ofensa, no los borro yo, eso los borra YouTube de manera automática. Y no olvides hacerte seguidor del canal, que estamos creciendo y eso me llena de mucha alegría. Hasta el próximo video.